La casa de Regina estaba ubicada en una calle tranquila, de esas donde el tiempo parecía moverse más despacio. Tenía 34 años, divorciada desde hacía 2, y había decidido mudarse allí por la promesa de paz que ofrecía la colonia. Árboles viejos, jardines cuidados con esmero y vecinos que saludaban al pasar, sin invadir. Desde el primer día, el que más había llamado su atención fue don Samuel, su vecino de enfrente. Un hombre de 70 años, de presencia serena y andar firme, con una elegancia natural que no pasaba desapercibida. Vestía siempre con camisas bien planchadas, el cabello peinado hacia atrás con algo de pomada, y una voz grave que transmitía calma. Regina lo conoció cuando fue a pedirle ayuda para reiniciar el medidor de luz. Él no solo la ayudó, sino que pasó después a preguntarle si todo estaba bien, si necesitaba algo más. Desde entonces, habían establecido una especie de rutina. Él la saludaba desde su jardín mientras regaba las plantas. A veces le llevaba dulces artesanales o un pan recién hecho, y otras veces simplemente se sentaban en su porche a charlar. Regina se sorprendía de lo mucho que le agradaba su compañía. Hablaban de libros, de música, de cómo había cambiado la ciudad. Había una conexión sutil, una complicidad que no podía explicar del todo. Y aunque nunca pasó nada que pudiera interpretarse como inapropiado, ella a veces notaba cómo su corazón se aceleraba ante ciertas miradas suyas que duraban apenas un segundo más de lo necesario. Una tarde, mientras guardaba cajas en el pequeño sótano que apenas usaba, se percató de que la lámpara principal había dejado de funcionar. La oscuridad era espesa y el foco de emergencia apenas iluminaba. Recordó que don Samuel, una vez, le había contado que había sido electricista antes de jubilarse. Lo pensó unos segundos y cruzó la calle. Él estaba sentado en una banca, leyendo un libro de tapas gastadas. ¿Le molesto un momento?, preguntó Regina, con una sonrisa nerviosa. Don Samuel alzó la vista, cerró el libro lentamente y le dedicó una de esas miradas que parecían ver más allá de lo que uno decía. Por supuesto, dígame. Ella le explicó el problema, y sin dudarlo, él se levantó y caminó con ella hasta su casa. El sótano tenía una entrada lateral, y apenas abrieron la puerta, un aire más fresco, húmedo, les golpeó el rostro. Regina encendió una linterna de mano, pero él sacó una caja con velas del estante junto a la entrada. «Esto servirá mejor», dijo con una media sonrisa. Colocaron varias velas sobre una vieja mesa y algunas repisas. La luz cálida y oscilante transformó el lugar. Lo que era una simple bodega se volvió un rincón íntimo, envuelto en sombras doradas. El ambiente se volvió extraño, como si el tiempo se hubiese suspendido por unos instantes. Don Samuel revisó la instalación eléctrica con lentitud meticulosa. Regina, sentada en una caja de madera, lo observaba. Sus manos eran firmes, su respiración constante. Llevaba la camisa remangada y un par de gotas de sudor bajaban por su cuello. No supo en qué momento comenzó a notar detalles que antes le parecían irrelevantes. La manera en que fruncía el ceño al concentrarse, la forma en que sus brazos se tensaban al ajustar un cable, el leve aroma a loción antigua que flotaba en el aire. ¿Siempre fue electricista?, preguntó para romper el silencio, pero también para escucharlo. Durante 40 años, respondió él sin dejar de trabajar. Luego me volví un hombre de jardín, libros y vecinas con sótanos problemáticos. Ella rió suavemente y él se volvió a mirarla. Sus ojos brillaban con un reflejo cálido, amplificados por la luz de las velas. Fue una mirada breve, pero dejó una corriente eléctrica que le recorrió la espalda. Regina sintió que sus mejillas se encendían. «Gracias por ayudarme», dijo ella en voz más baja de lo normal. Él se enderezó y se pasó una mano por el cuello. El silencio se hizo más denso. «De nada, Regina». La forma en que pronunció su nombre le erizó la piel. No había nada impropio en su tono,
pero había una profundidad que se colaba por debajo de la superficie. «Está arreglado, pero…» dudó un instante y luego se encogió de hombros. «Dejaría las velas un rato. Tienen algo especial». Regina asintió, aún sintiendo el cosquilleo en los brazos. «¿Gusta un café antes de irse? ¿Y perder la oportunidad de seguir disfrutando este ambiente?», preguntó él, sentándose en otra caja, frente a ella. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Las sombras se alargaban con el movimiento de las llamas. Regina cruzó las piernas y sintió su vestido deslizarse lentamente por la piel. Él no dijo nada, pero su mirada se detuvo un segundo en sus tobillos. A ella se le aceleró el corazón. Había algo denso entre ellos. No era deseo inmediato, ni un impulso fugaz. Era algo que se había estado cocinando lento, sin ser nombrado, en cada conversación compartida, en cada silencio cómplice. Y allí, bajo la luz temblorosa de las velas, ese algo se volvió tangible. «¿Sabe?», dijo Regina, «a veces olvido que hay personas que pueden mirar sin invadir». Don Samuel la miró largamente, como si sus palabras tuvieran muchas capas. Luego sonrió, apenas. «Y hay miradas que uno no quiere evitar». El aire entre ellos se cargó. El sonido del silencio era palpable, como si todo en la habitación esperara un movimiento, un roce accidental, una palabra más. La vela más cercana a ellos crepitó. Regina bajó la mirada un instante, pero sintió cómo él la observaba. No con urgencia, sino con una atención tan plena que le provocó una punzada cálida en el pecho, como si su cuerpo se hiciera más consciente de sí mismo, de sus manos sobre el regazo, del calor que subía por el cuello, de la tensión acumulada en la boca del estómago. Cuando alzó la vista, los ojos de Samuel seguían ahí, firmes, sin esconderse. No se dijeron nada más, pero Regina supo que, desde ese momento, algo había cambiado. Como una puerta abierta que no sabías que existía, pero que ahora no puedes ignorar. Y esa noche, cuando subió de nuevo a la casa, sintió que el corazón latía más rápido de lo habitual, como si las velas se hubieran quedado encendidas dentro de ella. Y él, desde su casa, no encendió la luz. Solo se quedó un rato más sentado en su porche, viendo las sombras moverse tras su ventana, como si pudiera seguir viéndola, como si la historia apenas comenzara. Desde aquella noche, Regina comenzó a notar las cosas pequeñas, los cambios sutiles, las pausas más largas en las conversaciones con Samuel, las visitas más frecuentes con cualquier excusa, un frasco de mermelada casera, un consejo sobre el sistema de riego, una lámpara que no lograba conectar. Él estaba allí, siempre con la misma calma, la misma elegancia y esa forma de mirarla sin apuro, sin exigencias, pero con una intensidad que dejaba un eco en su cuerpo por horas. Regina intentaba convencerse de que era simplemente gratitud, afecto por un hombre amable, un vecino generoso que le inspiraba ternura. Pero cada vez que él se inclinaba para observarle un enchufe, cuando su brazo rozaba el suyo al pasarle una herramienta, su respiración se volvía torpe. Era un temblor interno, sordo, que no podía ignorar. Una tarde, la lluvia sorprendió a Regina volviendo del mercado. Caminaba apresurada, con la bolsa de tela empapándose poco a poco, cuando Samuel apareció bajo su paraguas, como si la esperara. Sin decir nada, la cubrió y caminó a su lado hasta la puerta. «No podías volver sola con esta lluvia», murmuró. La cercanía bajo el paraguas era mínima. Sus manos no se tocaban, pero el calor de su cuerpo traspasaba el aire húmedo entre ambos. El silencio los envolvía como una manta tibia. Cuando llegaron al pórtico, ella lo invitó a pasar, casi sin pensarlo. Dentro, el olor a tierra mojada invadía la casa. Regina encendió una lámpara de mesa y buscó toallas. Cuando regresó, él estaba de pie, junto a la ventana, observando la cortina de lluvia. «No sé qué tiene esta casa», dijo en voz baja.
pero siempre que entro, me cuesta irme. Regina se quedó un instante detrás de él, observando el contorno de su espalda, la forma recta en que sostenía el cuerpo. Se acercó y le tendió una toalla. Él la tomó, y por un instante sus dedos se rozaron. Un segundo, un suspiro contenido. ¿Quiere café?, preguntó ella, intentando normalizar el momento. Con gusto. Lo preparó en silencio, sintiendo cada paso como una danza que se ejecutaba para él, la forma en que giraba al buscar las tazas, cómo el vapor del agua le humedecía los dedos. Samuel se sentó en el comedor. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, y la electricidad se fue de pronto. Todo se oscureció por completo. Regina maldijo en voz baja. Él se rió suavemente. Parece que el destino quiere que volvamos a la luz de las velas. Ella lo miró, sin poder evitar una sonrisa. La risa de Samuel era baja, grave, un eco cálido que se le metía bajo la piel. «Hay algunas en el sótano», murmuró. «Voy por ellas». Pero él se levantó. «Déjame ayudarte esta vez». Regina dudó un instante, pero asintió. Bajaron juntos. El sótano los recibió con su frescura habitual, como si siempre esperara algo. Ella encendió la linterna del celular y localizó las velas en una caja de madera. Las colocaron sobre una repisa y con calma, una a una, las encendieron. La habitación se llenó de esa luz temblorosa que parecía mover también el aire, volverlo más espeso, más lento. «Este lugar tiene algo», murmuró Samuel, observando cómo las sombras se alargaban en la pared. Regina se apoyó en la mesa. Sus manos estaban húmedas por el contacto con la madera fría. Samuel se acercó y se colocó a su lado, no tan cerca como para invadirla, pero sí lo suficiente como para que el calor de su presencia le subiera por la piel, como un vapor tibio. «¿Le molesta que me quede un rato aquí?», preguntó él. «No», respondió, apenas audible. El silencio cayó de nuevo, pero era un silencio diferente, cargado. Cada centímetro del espacio entre ambos parecía hecho de tensión. Regina sentía que su pecho se expandía más de lo normal, que su respiración era demasiado ruidosa. Samuel no la miraba directamente, pero su cercanía era tan envolvente que lo sentía por completo. «A veces pienso que los lugares también recuerdan», dijo él, sin mirar, «que guardan las sensaciones, las palabras no dichas». Regina lo miró. La vela más cercana lanzaba sombras sobre su rostro. La curva de su mandíbula, el rastro blanco de su barba bien recortada, las líneas que cruzaban su frente con nobleza. Era un rostro vivido, lleno de historia, y al mismo tiempo profundamente atractivo, cálido. «¿Y qué crees que recuerda este lugar?», preguntó ella, bajando la voz. Samuel giró el rostro. Sus ojos se encontraron. Fue un momento suspendido en el aire. Ninguno parpadeó. «Tal vez lo que aún no pasa», dijo. La frase fue un susurro, pero se clavó hondo. Regina sintió el latido entre sus costillas volverse más fuerte, más presente. Bajó la mirada. Su mano reposaba sobre la mesa, y la de él, ahora, estaba a escasos centímetros. Entonces sucedió. No fue un movimiento brusco, fue natural, inevitable. Los dedos de Samuel rozaron los suyos. Primero un contacto leve, apenas un toque, como una pregunta sin palabras. Regina no se apartó. Cerró los ojos por un segundo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Su mano se giró lentamente, buscándolo. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Fue un gesto suave, pero tan intenso que todo en su cuerpo pareció volverse líquido. Cuando abrió los ojos, él la miraba, con esa misma intensidad pausada que tanto la desarmaba. Sus dedos seguían entrelazados, palpitando juntos en el silencio. «No pensé que esto me pasaría a esta edad», murmuró Samuel, con una media sonrisa. «Yo tampoco», confesó ella. Pero allí estaban, unidos por una llama silenciosa que ardía desde hacía semanas.
y mientras la vela más cercana comenzaba a consumirse, ambos supieron que algo había comenzado, y que ninguno deseaba apagarlo. El aire entre ellos, en ese sótano transformado por la tibieza de las llamas, tenía un peso distinto desde aquella noche. Las palabras se volvieron más escasas, pero las miradas más largas. Las manos no se buscaron de nuevo, al menos no de forma abierta, pero las proximidades se hicieron más frecuentes, como si sus cuerpos se reconocieran por sí solos, por debajo de la razón. Los días siguientes transcurrieron con una cadencia extraña. Regina se sorprendía sonriendo sola, cocinando con más cuidado, poniéndose un perfume más tenue, más íntimo, que tal vez él notara si se acercaba lo suficiente. Samuel, por su parte, pasaba por su casa con excusas cada vez menos creíbles. Un tornillo mal puesto en la reja, un paquete que parecía ser para ella, un libro que pensó que podía gustarle. Siempre con esa mirada atenta y esa presencia que llenaba el espacio sin imponer nada. Una tarde, mientras Regina barría el corredor, Samuel apareció con una bolsa de papel en la mano. «Pan de higo», dijo. «Recién salido del horno». Ella lo invitó a pasar sin pensarlo. El sol de las 5 iluminaba la sala con una calidez suave. Se sentaron en la mesa redonda de la cocina, compartiendo el pan, el aroma a miel tibia y el silencio sin apuro. «¿Recuerdas lo que dijiste en el sótano?», preguntó ella de pronto, en voz baja. Él levantó la mirada. Asintió con gravedad, pero sin tensión. «Lo recuerdo». «Dijiste que los lugares guardan lo que aún no pasa». «Sí, y a veces lo que se desea tanto que ya vive allí». Sus palabras cayeron como un susurro sobre la piel de Regina. No se atrevió a decir más, pero el calor que le subió por el pecho la envolvió por completo. El tiempo, entre ellos, parecía moverse distinto. Esa noche, la luz volvió a irse. Otra tormenta fugaz, breve, pero suficiente para oscurecer todo. Regina no lo pensó mucho. Tomó 2 velas, bajó al sótano y encendió una, como quien enciende un faro. Luego se quedó allí, con la espalda contra la pared, los ojos cerrados. No supo cuánto tiempo pasó antes de escuchar los pasos. Samuel apareció en la puerta del sótano, empapado por la lluvia. «Vi la luz», dijo, con la voz aún agitada. «Pensé que podrías estar abajo». «Lo estoy», respondió ella. «A veces necesito quedarme aquí. No sé por qué». Él bajó los peldaños con lentitud. No dijo nada más. Solo caminó hasta ella y se detuvo a un paso. El goteo de su ropa mojada era lo único que rompía el silencio. Regina lo miró. Sus camisas, siempre pulcras, ahora estaban pegadas al cuerpo. Podía ver la forma de su torso, el contorno firme de sus brazos, el movimiento leve de su respiración. El agua caía por su cuello, y por un momento ella deseó secarlo con las manos, con los labios. No dijo nada. Solo extendió la mano y tocó su camisa. El algodón húmedo estaba frío, pero debajo la piel de él ardía. «Estás empapado». «No me importa». Ella levantó la vista. Él no se movía. Solo la observaba con una intensidad contenida, como si todo él esperara el permiso que ella no sabía que estaba a punto de conceder. Regina deslizó las manos por su pecho, despacio. El temblor le recorrió los dedos, pero no los retiró. Él no habló. Bajó apenas la cabeza y su frente rozó la de ella. «Si te beso», murmuró Samuel, con un tono que le rozó el alma. «No podré fingir que no pasó». Regina cerró los ojos. «Entonces no lo finjas». Y fue él quien la besó. Un beso lento, profundo, sostenido. Un beso lleno de historia, de silencios acumulados, de deseos que se habían guardado con pudor durante semanas. Las manos de Samuel subieron por sus brazos con una delicadeza reverente, como si cada centímetro de su piel mereciera ser descubierto con devoción. Regina lo sintió así, no como una caricia apresurada, sino como una entrega medida, paciente, pero feroz.
Sus bocas se encontraron una y otra vez, con hambre suave. Las respiraciones se mezclaban, el calor subía desde el centro del pecho, y la piel se encendía en cada punto de contacto. Ella se aferró a su camisa, mojada, sin importar nada más que ese instante. Samuel la rodeó con fuerza, con una firmeza protectora y deseante a la vez, como si necesitara asegurarse de que ella era real, de que ese momento no era una fantasía que se desvanecería en cuanto soltara el aire. «Llevo semanas imaginando este beso», susurró él, rozándole el cuello. «Y yo semanas, soñándolo». No hubo prisa, no hubo miedo, solo la sensación de estar cayendo juntos en algo profundo, inevitable. Las velas ardían junto a ellos, proyectando sombras que bailaban sobre la pared. El sótano ya no era un espacio olvidado, era el lugar donde por fin se reconocieron. Se separaron apenas, sin soltar el contacto de los brazos. Se miraron, aún respirando con dificultad. Los ojos de Samuel estaban encendidos. En los de Regina brillaba una emoción sin nombre. «¿Estás segura?», preguntó él, con una voz temblorosa, más por contención que por duda. Ella asintió, y en ese gesto estaba el eco de todo lo que no habían dicho hasta ahora. Ya no habría regreso, solo un camino hacia adelante, uno donde los cuerpos hablaban por fin lo que el alma había callado. La lluvia afuera persistía como un murmullo lejano, un eco que apenas lograba colarse entre los muros gruesos del sótano. Pero dentro todo era silencio contenido, aliento suspendido. Regina aún sentía el sabor del beso en los labios, como si el cuerpo se negara a soltar lo vivido. La luz de las velas acariciaba las paredes, el suelo, los contornos de Samuel, que seguía frente a ella, con la camisa húmeda pegada al torso y las manos aún enredadas en su cintura. No necesitaban decirlo en voz alta. Todo estaba ahí, en la forma en que él la miraba, como si buscara memorizarla lentamente, en cómo ella, sin apartarse, permitía que su respiración se ajustara al ritmo de la suya. El silencio era tan intenso que podían oír el roce de sus pieles al mínimo movimiento. Samuel alzó una mano y la llevó al rostro de ella. Sus dedos le rozaron la mejilla con una ternura que le erizó la nuca. Fue un roce lento, lleno de una calma antigua, como si supiera exactamente cómo tocarla para que todo dentro de ella temblara sin violencia. Regina cerró los ojos un segundo, dejando que ese gesto la atravesara, como una oleada de calor lento. «No sabía que podía sentir esto todavía», dijo él en voz baja, su tono cargado de una emoción íntima, apenas contenida. «Y yo no sabía que alguien podía tocarme así», respondió ella sin apenas pensar. Sus frentes se tocaron. Las manos de Regina subieron por los brazos de Samuel, siguiendo el trazado firme de sus músculos. Había fuerza en él, pero también algo más poderoso, una suavidad controlada, como si cada movimiento suyo fuera una promesa de protección y deseo al mismo tiempo. Las caricias se hicieron más audaces, pero sin perder la pausa, el ritual lento. Los dedos de Samuel recorrieron la espalda de Regina, subiendo despacio por la columna, deteniéndose en la base de su nuca. Ella sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo entero, una vibración que comenzaba en la piel y terminaba mucho más profundo, allí donde la voluntad empezaba a disolverse. El beso volvió, más hondo. Ya no era solo un encuentro de labios, era una entrega consciente. Sus bocas se buscaban, se detenían, se reconocían. Cada beso dejaba una estela de calor entre ellos, como si el cuerpo se abriera con cada roce. Regina se pegó más a él, sintiendo el peso cálido de su cuerpo, la firmeza bajo la camisa mojada, la respiración caliente que le rozaba el cuello. Samuel la tomó de la cintura con fuerza contenida, la acercó y juntos se hundieron en el ritmo nuevo que empezaba a formarse entre sus cuerpos. Ella apoyó la frente en su hombro y por un instante simplemente respiraron así, pegados,
como si el mundo allá afuera no existiera. Tu piel está ardiendo, susurró él, con la voz quebrada por dentro. Es tu culpa, respondió ella, con un leve temblor en los labios que lo hizo sonreír contra su mejilla. Entonces él se apartó un poco, solo lo suficiente para mirarla a los ojos, y en esa mirada no había prisa ni ansia, solo una devoción paciente, grave, como si cada centímetro que tocara de ella fuera sagrado. Deslizó los dedos por el brazo de Regina, bajando por su antebrazo hasta alcanzar su mano. La entrelazó con la suya y la llevó a su propio pecho, justo donde latía el corazón. Lo mantuvo ahí, firme, bajo su palma. ¿Lo sientes?, dijo, sin apenas voz. Regina asintió. El latido era fuerte, profundo, como un tambor contenido que vibraba en su pecho. Está así por ti. La frase cayó sobre ella como un susurro definitivo. Regina sintió que se le apretaba algo en el pecho, una mezcla de emoción y deseo que no podía esconder. Y en ese momento supo que no podía fingir más, que lo que sentía por Samuel no era solo una chispa, era fuego que había estado creciendo lentamente, sin ruido, pero con raíz profunda. Él la abrazó con lentitud, con fuerza, el tipo de abrazo que no solo rodea el cuerpo, sino también todo lo invisible que hay dentro de una persona. Regina se aferró a él con igual intensidad, dejando que su cuerpo se fundiera en el de él como si fueran piezas de un rompecabezas al fin reunidas. Las velas seguían ardiendo, su luz dorada bañaba sus pieles y proyectaba siluetas en las paredes. Todo en el ambiente era íntimo, reverente. No era solo un momento de pasión, era una unión silenciosa, una entrega mutua donde lo sensual y lo emocional se entrelazaban como raíces que se reconocen en la oscuridad. Y así, en esa penumbra cálida, entre suspiros, caricias lentas y palabras apenas murmuradas, se fundieron, no como un estallido, sino como un amanecer que se desliza sin ruido sobre la piel del mundo, despacio, irreversible, profundo. A la mañana siguiente, la casa estaba en completo silencio. La lluvia había cesado hacía horas, y un rayo de sol tenue comenzaba a colarse por la claraboya de la cocina. El mundo parecía normal, como si nada hubiera cambiado, pero en el cuerpo de Regina aún latía lo que había ocurrido la noche anterior. Lo sentía en la piel, en la respiración aún lenta, en el pecho tibio donde todavía resonaban las caricias, las palabras, las pausas cargadas de deseo que se habían desatado en aquel sótano lleno de sombras y fuego. Samuel no se había quedado. Había recogido su abrigo aún húmedo, la había besado una última vez, largo, sin apuro, con una ternura tan honda que le dolía, y le había susurrado que volvería al día siguiente. No hacía falta más. Las palabras en ellos siempre sobraban. Regina bajó al sótano, con una taza de café caliente entre las manos. Las velas se habían consumido casi del todo, dejando cera derretida sobre la repisa. El aire aún conservaba ese aroma mezcla de humedad, fuego y algo más sutil, piel, deseo, tiempo. Se sentó en la misma caja donde había estado antes. Cerró los ojos. Por un instante lo sintió de nuevo allí. Su voz, sus manos, su respiración templada contra el cuello, su presencia. Un par de golpes suaves en la puerta la hicieron levantarse. Subió los escalones y lo vio allí, de pie en el porche, con una bolsa en la mano y la misma camisa azul de siempre, planchada, limpia, como si el mundo aún fuera orden y medida. Pero sus ojos hablaban distinto, brillaban con una calidez que solo ella conocía ahora. «Traje pan otra vez», dijo él con una sonrisa tímida, tan distinta a todas las veces anteriores. Regina se hizo a un lado. No necesitaban explicaciones. Samuel entró, colocó la bolsa en la mesa y por un momento se quedaron frente a frente sin decir nada. Ella fue la primera en hablar. «¿Estás bien?» «Estoy diferente», respondió.
Desde anoche. Regina sintió cómo el corazón le latía más rápido. No por nervios, no por duda, sino por esa sensación de plenitud rara que llega cuando todo encaja de pronto. Yo también. Se acercó y tomó su mano. Ya no había necesidad de tanteos. No había misterio en el contacto. Solo calor, familiaridad, profundidad. No pensé que podrías querer esto, murmuró él. Ella entrelazó sus dedos. No pensé que algo así pudiera pasarme. Y sin embargo, pasó. Samuel acarició con el pulgar la parte interna de su muñeca. Su mirada bajó hasta los labios de ella, y luego volvió a sus ojos. Ya no había contención, solo claridad. Te deseo, Regina, pero más que eso, te siento. Y cuando la besó de nuevo, en plena luz del día, no fue como en el sótano. Fue distinto. No había sombra, no había tensión. Solo la verdad simple y luminosa del deseo maduro, de la ternura conquistada, de una atracción profunda que había nacido en el silencio y ahora florecía sin miedo. Las semanas que siguieron no se llenaron de promesas vacías ni de prisas. Cada encuentro era una ceremonia. Ella lo invitaba a cenar. Él llegaba con algún detalle. Flores silvestres, vino, un libro. Se tocaban sin urgencia. Se miraban como si cada día fuera el primero. Descubrían sus cuerpos con respeto, con una sensualidad madura, fluida, sin artificios. Cada caricia era un mapa, cada palabra, una grieta que se abría para dejar entrar más luz. Una tarde, volvieron al sótano. Samuel encendió una vela y se sentó donde ella había estado aquella primera vez. Regina se acercó, tomó su mano y la colocó sobre su pecho, justo donde su corazón golpeaba con fuerza. «Tú me encendiste», susurró, «como esas velas, despacio, pero de forma que ya no puedo apagar nada de lo que siento». Él la miró con una ternura que lo desbordaba. «Y tú me recordaste que el deseo no envejece, solo espera a alguien que lo despierte sin miedo». Y se besaron allí, de nuevo, bajo esa luz temblorosa que los había unido desde el principio, no como antes, sino con la certeza de que ya no había marcha atrás, porque algunos encuentros no llegan a incendiarlo todo, sino a iluminar lo que siempre estuvo allí, en la penumbra, esperando a ser visto.